invito a que vaya a la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 11. Ahí estamos estudiando esta carta. Estamos en el verso 23. Hoy solo vamos a considerar 4. Dice así la palabra del Señor Jesús: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, todos juntos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, estamos preparados para escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas y que el día de hoy seamos renovados, seamos fortalecidos y seamos, Señor, afianzados en esta tu verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Bueno, sin más, quiero el día de hoy iniciar con el consejo de la palabra del Señor. ¿Usted sabe por qué razón olvidamos las cosas? Mire, hay muchos estudios científicos que han intentado dar respuesta a esta interrogante. Cuando hablamos de la memoria, es inevitable no hablar del olvido, está asociado. Olvidamos y la memoria va registrando información todos los días. Una de las respuestas más sencillas es que olvidamos las cosas porque tenemos la necesidad de eliminar aquellas cosas que no son relevantes para nuestra mente. Además, olvidamos las cosas porque no las asociamos. Cuando recibimos un mensaje, por ejemplo, estamos expuestos hoy a la predicación y recibimos un cúmulo de información. Y cuando esta información no la asociamos con algo que creamos va a ser de utilidad en nuestra vida, entonces tenemos la tendencia a olvidar estas cosas. También porque no tenemos la atención debida, no prestamos atención a las cosas y eso nos lleva a olvidar. Hay otras razones que tienen que ver más con situaciones de algún problema de salud. Hay también situaciones relacionadas al estrés. A veces estamos tan estresados que pues tenemos la tendencia a olvidar cosas. También podemos olvidar por la falta de un descanso adecuado. Cuando no dormimos bien, al otro día vamos a olvidar las llaves, vamos a olvidar qué es lo que teníamos que hacer en la mañana, vamos a olvidar cosas que eran necesarias recordar, pero que no las estamos recordando porque no descansamos o no hemos estado descansando lo suficiente. Una mala alimentación también puede producir que nuestra memoria no registre la información que es necesaria. Así que el poder borrar cierta información de la mente es necesaria, porque imagínense cuántas y cuántas experiencias tenemos a lo largo de un día. Ahora sume todo eso en meses, en años que tenemos de vida. Así que no podemos recordar todos los detalles. Podemos recordar que asistimos a lo mejor a un viaje, pero no podemos recordar exactamente quiénes nos acompañaron. Podemos nosotros también dejar de vista detalles de lugares que en algún momento visitamos. Es como cuando una tableta, una computadora o un celular comienza a darnos algún problema y una posible solución para eso es reiniciar el equipo. Es lo primero que hacemos, reiniciar. Nuestra mente necesita también ese reseteo, ese formateo, ese reinicio, porque de esa manera vamos a poder seguir almacenando información que sea relevante en nuestra vida. En estos versículos, lo que nosotros nos encontramos es un mensaje que nos lleva a recordar que no tenemos que olvidar.
Es el mensaje a que hay cosas importantes en la vida y son tan significativas y trascendentales que no podemos nosotros darnos el lujo de olvidarlas. Es como Dios diciéndonos en esta mañana: no te olvides. ¿Pero de qué no me voy a olvidar? Bueno, no tenemos que olvidarnos del significado y de la dirección hacia donde apunta la participación de la Santa Cena del Señor. En la vida vamos tomando ciertas estrategias. Tenemos una agenda para ir anotando estas cosas que son importantes. Hay quienes son un tanto más modernos y ponen un recordatorio en el celular para que les avise lo que tienen que hacer. Hay otros que escriben en una hoja de cuaderno y pegan esa hoja en la puerta del refrigerador para que no olviden estas cosas que tienen que hacer. A nosotros se nos ha dado un testimonio escrito a través de la palabra de Dios, y mediante la Biblia entonces Dios nos recuerda el significado de la Santa Cena del Señor. Es muy posible que algunos de los que están reunidos este día, en el día del Señor, nunca hayan participado de la Santa Cena. Han visto la manera en cómo se realiza. Hay quienes, contrario a esto, han participado desde el momento en que fueron bautizados en agua y lo han hecho una y otra vez. Pero hay ocasiones en las que cuando hacemos cosas de manera reiterativa, se pueden volver una costumbre, un ritualismo frío. Se puede volver parte de algo solamente litúrgico, cumplir por cumplir, pero no le podemos estar dando el sentido que verdaderamente implica el participar de la mesa del Señor. Lo primero que encontramos en el verso 23 y 24 es una instrucción. Lo que dice el apóstol Pablo es lo siguiente: porque yo recibí también lo que os he enseñado. No tenemos la certeza si Pablo recibió mediante una revelación esta enseñanza de Cristo, o si fue la tradición oral, la enseñanza que los discípulos en Antioquía, cuando él en camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús, ahí el Señor lo llevó a través de los diferentes discípulos que él utilizó. Vemos que hubo un hombre que le hospedó en su casa. Vemos a otro hombre que Dios movió para que fuera y orara por su vida. Vemos la obediencia de Esteban al estar predicando el mensaje del evangelio y proclamando este mensaje, y vemos que él, en medio de el castigo físico que estaba sufriendo porque lo estaban apedreando, él exclamó las mismas oraciones que el Señor expresó estando en la cruz del Calvario: perdónalos porque no saben lo que ellos están haciendo. Así que encontramos a hombres que Dios utilizó, y Pablo seguramente fue instruido por alguno de ellos en Antioquía, y esta enseñanza, instrucción u ordenanza apostólica que él recibió, él también la transmitió a la iglesia de los Corintios. Pues la iglesia de los Corintios recibió la enseñanza, recibió la doctrina a través de los labios y el ministerio de Pablo. Los discípulos de Cristo, querida iglesia, van a cumplir el mandato de enseñar lo que han aprendido. Si tú te identificas como un discípulo del Señor, todas estas enseñanzas que has recibido, habrás también de transmitirlas a otros. Leemos en Mateo 28:20 en la Nueva Traducción Viviente lo siguiente: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y esta ordenanza, la Santa Cena del Señor, es un mandato. Hay dos ordenanzas sacramentales que la iglesia evangélica tienen como un fundamento, y es el bautismo en agua y es la Santa Cena del Señor. Las características de los sacramentos es que son órdenes que Jesús instituyó, Él estableció, pero también Él practicó. Es por eso que, a diferencia de otros grupos, nosotros solo tenemos dos sacramentos desde la perspectiva bíblica. Pablo se interesó por enseñar y transmitir esto que era doctrinalmente importante. Debemos entonces aprender de este mismo modelo, y si somos discípulos del Señor, tenemos que transmitir a los nuevos creyentes, a los nuevos discípulos en la casa de Dios,
la esencia de lo que representa la Santa Cena del Señor, el significado de lo que esto conlleva. Y luego Pablo agrega una frase: la noche que fue entregado. Está hablando acerca de Jesús, está hablando acerca de la última cena pascual que él tuvo con sus discípulos. Una de las fiestas más importantes que los judíos tenían de manera anual era la festividad de la Pascua. El registro histórico de esta fiesta se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo número 12. Ahí nosotros encontramos que Dios está hablando a un hombre llamado Moisés, y que Dios lo está levantando desde el capítulo 3, el capítulo 4, por medio de una zarza ardiendo. Y Dios le está diciendo que lo iba a usar para que trajera libertad al pueblo israelita de mano de la esclavitud que los egipcios estaban ejerciendo en su contra. Así que Dios le había dicho que lo usaría. Dios le había prometido que vendría la libertad para el pueblo esclavizado por mano del faraón. Dios le dijo que él se iba a manifestar. Llevaba un mensaje. El mensaje de Moisés estaba respaldado por las evidencias. Nosotros como creyentes llevamos un mensaje. No es un mensaje vacío, no es un mensaje hueco, es un mensaje que está respaldado también por las señales, los milagros y los prodigios. Es un mensaje que nos respalda cuando nosotros lo comunicamos, porque estamos siendo respaldados por el dueño del mensaje. No es nuestro mensaje, sino que es el mensaje del Evangelio de Jesús. Es el mensaje de Cristo. Es el mensaje de la buena noticia. No es una noticia acerca de nosotros, sino que es una noticia acerca de Jesús. Así que el mensaje de la Biblia es un mensaje cristocéntrico. La doctrina de la iglesia gira en torno a Cristo. En las hojas de la Biblia encontramos a Cristo y a Cristo una y otra vez. No es un mensaje egocéntrico, sino es un mensaje cristocéntrico, en donde lo más importante es mencionar quién es Cristo, la obra que Cristo hizo en nuestra vida, mencionar a Cristo crucificado, a Cristo ascendido a los cielos, a Cristo que vendrá por segunda vez, y la pasión que Cristo mostró al morir en la cruz del Calvario. Así que aquella noche era la fiesta pascual, esta fiesta anual, y la fiesta más sagrada de las 7 fiestas que los judíos tenían. ¿Qué es lo que se conmemoraba en esta fiesta? Bueno, lo he mencionado ya. Se conmemoraba la libertad del pueblo judío de la esclavitud egipcia. Era la 10ª plaga. Fíjense lo que el relato de Éxodo 12 señala. Era la 10ª plaga, y era el final de todas las plagas. En la 10ª plaga que el Señor envió para que el faraón diera la orden de liberar a su pueblo. En esta 10ª plaga, todos los primogénitos iban a morir. Los primeros hijos de los egipcios, los primeros animales de los egipcios, todo lo primogénito iba a morir. Aquella noche fue una noche de mortandad, una noche donde hubo un terrible llanto como nunca antes lo había habido. Fue una noche de tragedia para el pueblo egipcio, y el Señor les dio órdenes a los israelitas a través de Moisés. El Señor le dijo que tomaran a un cordero. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Y que al tomar al cordero, la sangre de ese cordero la utilizaran para poder pintar los delantales que llevaban y los muros de las puertas. Así que de esa manera, cuando pasara la muerte, se iban ellos a esconder en casa, iban a estar en casa, iban a tener la seguridad de que a través de esa señal, de esa marca, la muerte no les tocaría. Y de esa manera ocurrió. La Biblia lo señala de esta manera cuando lo leemos. Hablada toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo hacen de comer. Y aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. En esta celebración, mientras había mortandad, mientras había un llanto
en todo este territorio egipcio, el pueblo del Señor estaba conmemorando este evento. Era la fiesta de la Pascua que Dios había ordenado. Así que ellos estaban siendo resguardados. Tenían ellos la seguridad de que si obedecían a este mandato, Dios los iba a cuidar. Y así fue. La sangre del Señor los cubrió en ese momento. La sangre de Dios los cubrió. Y de la misma manera en nuestros días hay una sangre de un cordero. Jesucristo es el cordero que fue a la cruz del Calvario, y por esa sangre nosotros hemos recibido seguridad, perdón de pecados, remisión. Es esa sangre derramada por el Señor Jesucristo que a cada uno de nosotros nos ha dado la libertad espiritual que tanto necesitábamos. Dios nos ha dado ese beneficio cuando nosotros hemos creído en su mensaje. Somos libres porque el Señor ha perdonado nuestros pecados. Nos hemos arrepentido y nos hemos humillado delante de Él. Es esa preciosa sangre que se manifestó y se derramó la que nos ha hecho santos y nos ha santificado y justificado y regenerado. Somos una nueva criatura en el Señor. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Hay un antes y un después en nuestra vida, en nuestra historia. Nos hemos encontrado con Él y con su preciosa sangre. La Biblia habla de diferentes tipos de muerte: muerte eterna, muerte espiritual y muerte física. Y cuando nosotros canalizamos estos conceptos y pensamos en la muerte espiritual junto a la muerte física es una tragedia. No era el plan original de Dios que el hombre muriera. Si la muerte física, que es la separación que el hombre tiene de su cuerpo, el alma se separa del cuerpo, el espíritu se separa, no era ese el plan original de Dios, pues la Biblia dice que por causa del pecado vino la muerte. El plan original de Dios era la vida. En Jesús nosotros la recuperamos. La Biblia señala que Jesús vino a dar vida, y no cualquier vida, sino una vida en abundancia. Esto nos lleva a pensar que en la vida hay propósitos. Podemos tener un propósito. Dios nos indica cuál es el propósito que tenemos. Hay quienes han pasado muchos años intentando encontrar el propósito y el significado de su vida. El que está sembrado en el Señor, el que está fundamentado, el que está construido en el Señor, encuentra el propósito y el significado de la vida, le encuentra sabor a la vida. Aquel que vive tomado de la mano del Señor le encuentra sentido a las cosas que pasan. Aquel que está en el Señor aprende a tener una perspectiva distinta de las cosas. Aquel que está fundamentado en Cristo vive con una esperanza nueva y renovadora. Aquel que está en el Señor sufre, llora, pero no sufre y no llora como aquellos que no tienen una esperanza. Sufrimos y lloramos como aquellos que tenemos una esperanza inalterable y evidente, una esperanza eterna y una esperanza de la cual nosotros seremos partícipes en algún momento de nuestra vida. Así que Dios dijo que esta festividad fuera celebrada de una generación a otra. Por eso los salmistas lo capturan de una forma poética diciendo que Dios ha sido Dios de generación en generación. Lo que ellos conocieron en el pasado a través de la instrucción oral de sus padres y del mensaje y del testimonio de sus abuelos y de sus antecesores, las nuevas generaciones conocieron que Él era un Dios grande, omnipotente y fuerte. Nuestras generaciones tienen que conocer también al Dios en el cual hemos confiado. Que cuando se lea la historia de nuestra vida, nuestras generaciones vean que sí nos quebramos y lloramos en algún momento, que sí nos desanimamos en algún punto de la vida, pero que vean que nos aferramos y nos sostuvimos en aquel que puede hacer todas las cosas que son imposibles para el hombre en una realidad, en cosas que verdaderamente son posibles. Hermanos, durante esta fiesta de la Pascua, Cristo ordenó una nueva ceremonia. Porque esto de Éxodo 12 pasó en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero encontramos en las páginas de los evangelios, en el Nuevo Testamento, la forma en que Jesús estableció y ordenó una nueva ceremonia.
Es por eso que, a diferencia de los judíos y de lo que se hacía en la Pascua de Éxodo 12, la iglesia de los Corintios y la iglesia de Kairos y la iglesia de este tiempo no celebran la Pascua, sino celebramos la Santa Cena del Señor. Así que después de dar las instrucciones, después de mostrarnos este panorama y de cómo fue el mismo Señor una noche antes de que, o durante esa noche más bien, en la que lo iban a arrestar para llevarlo a la cruz, en sus últimas horas de vida, en su última cena, Él estableció junto a los discípulos este momento de intimidad. Así que ahora viene un punto interesante, porque es el significado de la Santa Cena del Señor. El versículo 23 y 25 nos dicen lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Lo primero que yo quiero resaltar es: y habiendo dado gracias. La cena del Señor va a promover indudablemente dos cosas: la comunión entre el hombre y Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esa comunión que el hombre tiene con sus propios hermanos. Lo que va a promover también la cena del Señor es la acción de gracias, la gratitud. La gratitud es un rasgo que distingue a los que somos hijos de Dios. Si tú eres un creyente, si eres un hijo de Dios, entonces vas a ser una persona agradecida. Vas a agradecer por las cosas que vienen a tu vida, lo que Dios hace. Vas a ser alguien agradecido. Y en la Santa Cena esto es algo evidente. Debemos nosotros ser personas agradecidas, hacer oraciones de gratitud a Dios por lo que hemos recibido. Cuando nosotros damos gracias a Dios, comenzamos a aprender a tener contentamiento. La gratitud es clave para que podamos contentarnos con las cosas que poseemos, sea riqueza, sea pobreza, salud, enfermedad. Sea que estemos pasando algo bueno o algo malo, tenemos que aprender a dar gracias. No sé cuál sea tu condición al venir a esta reunión, pero tenemos que dar gracias a Dios por esa condición que tienes. Tenemos que agradecerle al Señor por lo que Él está haciendo y por lo que Él puede hacer en tu vida y por lo que creemos que Él ya ha hecho también. Pues nuestra vida no anda por ojos carnales, sino que andamos por los ojos de la fe. Creemos que las cosas pueden ser hechas. Esto es algo muy diferente a la declaración positiva. No tiene nada que ver con eso, sino más bien es creer que las cosas serán, tener la seguridad de que Dios hará lo que hoy no estamos mirando, que Dios actuará en aquellas condiciones de vida en donde nos sentimos tan mal, tan angustiados, nos sentimos con cargas. Dios va a actuar en esas áreas de nuestra vida. Creemos que Dios no nos va a dejar y que Él va a intervenir. Así que debemos ser una iglesia agradecida, una iglesia que agradezca por todos los momentos que pasamos. Ha habido momentos buenos en esta iglesia. La historia de esta iglesia se ha construido así, con momentos buenos, con momentos malos. Se ha llorado, se ha reído, y muchos que son pioneros de este lugar han atestiguado cada una de estas etapas. Pero podemos nosotros concluir diciendo que el Señor nos ha ayudado hasta aquí. Ebenecer, porque hasta aquí nos ha sostenido. Hasta aquí Dios te ha sostenido. No sé cuál sea también la construcción de tu historia. Si tuviste una infancia terrible, una adolescencia de abandono. No sé si tuviste una juventud de carencias. No sé si tu vida está marcada por situaciones en las que eres conducido a repetir el mismo molde en tus hijos, en tus nietos y en tus futuras generaciones. No sé cuál ha sido la construcción de esos acontecimientos relevantes de tu vida, y es por eso que tú eres lo que eres en este punto. Sin embargo, sin importar cuál sea esa construcción de tu historia, cuando Dios irrumpe en la historia de los hombres,
iguales, las cosas son diferentes. Dios es experto en cambiar esos modelos de historia que se van repitiendo de una generación a otra, van denigrando, van dañando, van lastimando y van aumentando el catálogo tan amplio que está en el árbol genealógico de aquellas cosas nocivas y destructivas. Pero nosotros, los que somos hijos del Señor, comenzamos a tener historias nuevas, historias en donde es un punto nuevo que el Señor pone para que nuestra historia se escriba ahora bajo la dirección de su Santo Espíritu. Así que en nuestro corazón debe estar esa melodía de gratitud. La Biblia dice entonces que tomó el pan. Y aquí viene el significado del pan. El pan simboliza, es un símbolo solamente, y esa idea es la que quiero dejar en tu corazón. El pan es el símbolo del cuerpo de Cristo. Cuando participamos y tomamos el pan, nosotros nos estamos refiriendo al cuerpo, a la vida y a la obra de Cristo. La Santa Cena tiene una particularidad, y es que nos envía a ciertas direcciones. ¿Y cuál es la dirección a la cual nos envía este primer apartado? Es hacia una dirección pasada. Miramos atrás. El mismo Señor afirmó: este es mi cuerpo. Él dijo que el pan era su cuerpo. Así que tenemos que mirar hacia la cruz. Tenemos que voltear nuestra mirada hacia aquel momento sublime de la historia de toda la raza humana. Tenemos que mirar el momento cuando el Señor, estando con los discípulos participando de la cena, sabía que uno de ellos habría de traicionarlo, y era Judas. Pero a pesar de eso no le negó el lugar, ni tampoco le negó el derecho de participar entre los santos. Después de que el Señor fue atrapado, arrestado y llevado a juicio, un juicio indebido, por cierto, y que analizado desde el punto de vista legal hubo una serie de omisiones y de injusticias legales. Y es que la injusticia impera dentro de la normatividad humana. Las leyes que se ejercen son leyes que están bañadas de la corrupción. Las leyes que hoy en día nosotros tenemos pareciera que protegen más a los criminales, a los hombres malos, a aquellos que hacen las injusticias, que a los que se esfuerzan por vivir en la integridad, aquellos que son justos y declarados justos por el Señor. Pero bendito sea el Señor, que la justicia de Dios es diferente a la justicia humana. Bendito el nombre de Dios, que la justicia de Dios es mucho más elevada que la justicia del hombre. Dios es un Dios justo y un Dios de justicia. Y vemos entonces que ahí, en ese momento, cuando Él es arrestado y llevado, todos lo abandonan. Solo un discípulo, el amado Juan, su amigo, el más cercano, al que a la postre le dice: mira, ahí está tu madre. Y le da una responsabilidad importante para que pudiera proveer y cuidar en todos los aspectos a aquella mujer, María, que no le desamparó en su formación, en sus inicios de vida, pero que también Jesús no se olvidó de ella en el día de su muerte. Así que estaba ahí el Señor siendo juzgado, se le acusa, lo llevan a la cruz del Calvario. Pero antes de llegar a la cruz del Calvario es azotado. Hay una corona de espinas que es puesta sobre su cabeza. El Señor comienza a recibir insultos, lo escupen, la sangre comienza a brotar por su cuerpo. En lugar de sudar agua, como comúnmente nosotros cuando corremos o hacemos un esfuerzo físico sudamos agua, cierto líquido, lo que Él sudó fue sangre. Según las investigaciones, podemos llegar a sudar sangre cuando tenemos un nivel muy elevado de presión, y eso puede ser una realidad. Ahí va camino al petróleo con la cruz, cargándola. Y a un tal José de Arimatea un día lo llaman y le dicen, mientras él venía de trabajar: ayúdalo. Y mete su hombro y carga también la cruz y lo ayuda un momento. Y la gente que vio su poder y sus milagros era la misma gente que le daba la espalda. La gente que le celebraba
cuando entró de manera triunfal a Jerusalén, era la misma gente que después le negaba, le rechazaba y se burlaba. Podemos estar cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Podemos estar en la iglesia, pero no tener a Cristo en nuestro corazón. Podemos llevar la cruz, pero no estar crucificados, como Pablo dice en Gálatas 2:20. Nuestras pasiones deberían estar crucificadas ahí, y lo que ahora hacemos lo tenemos que hacer en la fe, porque ahora queremos llevar la cruz, pero no queremos estar crucificados. Queremos ser discípulos de Cristo, pero no queremos negarnos a nosotros mismos. Queremos hacer nuestros propios deseos y nuestras propias voluntades. Hoy queremos una salvación sin compromiso. Queremos ser salvos, pero no queremos comprometernos con lo que es esencialmente vital para la vida de todo creyente. Queremos un cristianismo en donde Cristo no esté dentro de nuestro cristianismo. No podemos vivir un cristianismo sin Cristo, porque el mensaje que predicamos es Cristo, Cristo y Cristo y siempre Cristo. Nuestro mensaje del evangelio tiene que estar centrado en Cristo en todo momento. Así que, para ejemplificarlo un poco mejor, Isaías 53:3 dice: el despreciado y desechado entre los hombres, el varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El siervo sufriente, aquel que fue lacerado, y en sus pies y en sus manos unos clavos enormes le atravesaron. No había nada hermoso en él. Es decir, que el grado de desfiguración por causa de los golpes que sufrió fue tan elevado que en él no había ya hermosura. Se muestra la imagen en Isaías 53 de un hombre que fue terriblemente golpeado. Cuando le laceraban, había un arma en donde se le encajaban unas uñas a Cristo con el látigo, y tenía la capacidad de esa arma de arrancarle literalmente pedazos de carne a Jesús. Así que la imagen que describe Isaías es una imagen verdaderamente desgarradora, y es ahí en donde nosotros tenemos que mirar al participar en la cena del Señor. Cuando tenemos el pan en nuestra mano, tenemos que pensar en que el Señor fue molido por nuestros pecados, que el Señor fue desechado y despreciado y menospreciado entre los hombres, que llevó todo el dolor de la humanidad, que experimentó el quebranto, que escondieron de él el rostro, que lo menospreció la misma gente que antes lo alabó, que no tuvo estima por los demás. Pero es ese Señor al que nosotros aquí y ahora en esta iglesia y en la iglesia del Señor en diferentes puntos del mundo se le adora. Él es digno de recibir la alabanza. Si en el pasado no lo estimaron, aquí hay un pueblo que lo adora y lo estima. Si en un pasado lo menospreciaron, aquí hay un pueblo que lo desea con toda el alma. Si en el pasado no quisieron nada de él, aquí hay una iglesia que sí lo necesita todos los días de su vida. Aquí hay una iglesia que no se esconde, sino que va al encuentro con el Señor, que va a la cita con el Padre. Hay una iglesia que necesita de Él todos los días y lo busca. Y ese es el pan. Tomó también la copa. El significado de la copa es el símbolo de la sangre de Cristo. Oh, preciosa sangre, precioso. Precioso es el río que purifica a cada cual que se sumerge en él. En Marcos 14 se lee que cuando participaron de la cena, cantaron un himno. No me pregunte cuál. No sabemos qué himno cantaron, pero entonaron un himno. Así que había comida. En la iglesia de los Corintios había alabanza. Los efesios dicen que deberían cantar. Había alabanza, había comunión, había acción de gracias. Cantaron, elevaron un cántico al Señor, y si alguno está alegre, cante alabanzas. Su sangre derramada en la cruz del Calvario
nos limpia del pecado pasado. Pero si fallamos y pecamos en el presente, y nos vuelve entonces la Santa Cena a posicionar ahora en el presente, no solo atrás y en el pasado, sino también en el presente. Y si pecamos y fallamos, abogado tenemos para con el Padre, y Dios nos puede limpiar de toda maldad que tengamos. Primera de Juan 1:9. Nos puede limpiar en el presente, porque esa sangre sigue teniendo el mismo efecto en nuestra vida. En el inicio había un antiguo pacto, pero ahora el Señor estableció un nuevo pacto en su sangre. Así que cada vez que participamos de este pacto de la sangre, o este pacto en la sangre, más bien, cada vez que participamos, confesamos nuestros propósitos, hermanos. Pero estos propósitos que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Cuando tienes la copa, el jugo de la vid, o vino como se le conoce, que cabe decir que no es alcohol y no es vino y no emborracha, sino que es un jugo, y es llamado vino porque de la uva se extrae la vid, el vino, la fermentación. Así que cada vez que participamos de esta sangre, confesamos el propósito espiritual que tenemos en Jesús. Confesamos que Jesús es el Señor de nuestra vida. Confesamos que vamos a hacer su voluntad, que vamos a tomar su cruz cada día, que lo vamos a seguir y que vamos a cumplir la gran comisión. Así que cuando vienes a participar y tomas el pan, tienes que ir al pasado y mirar a Cristo entregándose por cada uno de nosotros. Y lo digo en primera persona, se entregó por ti. Y en el presente nos tiene que desafiar a decirle al Señor: haz tu voluntad antes que la mía. Nos tiene que llevar a tomar nuestra cruz cada día, a negarnos, a seguirlo y a cumplir con la gran comisión. Así que lo que vemos aquí es sumamente emotivo, porque es una predicación. Tal vez usted nunca ha estado detrás de un púlpito y no ha tenido la oportunidad de predicar, pero cuando viene y participa y toma el pan y toma la copa, lo que se está haciendo es proclamar, anunciar o predicar un mensaje cristológico. ¿Por qué? Bueno, porque a través de este recordatorio, a través de este sacramento, esta orden, lo que estamos comunicándole a los demás es la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesucristo. Así que no es un acto insignificante, no es un acto que no tiene algún sentido, no es un acto más de la iglesia del Señor. Lo que hacemos es enviar un mensaje a los demás. Y estos 3 puntos era la enseñanza básica y el anuncio de la iglesia primitiva. Su teología era sencilla y no muy elaborada ni sistemática, hasta que Pablo llega y establece una teología un tanto más elaborada. Por eso cuando leemos la carta de Pedro en el capítulo 3, la segunda carta, Pedro dice: Pablo ya escribió, aunque hay cosas que no se entienden muy bien o son difíciles de entender. Porque la teología de Pablo era elevada, su forma. Y no sé si le ha pasado cuando ha estado leyendo Corintios, hay cosas que dice: ¿qué está diciendo? Y el mismo Pedro dice eso. Hay cosas que son difíciles de comprender de Pablo, pero hay que machetearle, dijeran en Acapulco. Entonces, el mensaje de la iglesia era ese: un Cristo crucificado, un Cristo resucitado y un Cristo que vendrá por su iglesia. Y eso motivaba el corazón de la iglesia. ¿Sabe cuál era la manera en cómo se animaban unos a otros en la iglesia primitiva? Recordando que Cristo
iba a venir. Si veían a alguien desanimado, cabizbajo, sin interés de lo santo, ni participar en lo santo, en lo sagrado, le decían: oye, Cristo viene pronto. Oye, Jesús viene ya. Oye, Jesús dijo que regresaría y Él regresará. Y el ánimo de ellos se levantaba, se sentían bien. La Santa Cena tiene un significado entonces especial. Recordar a Cristo, glorificarlo, saber que Él nos dio salvación y vida eterna. La iglesia de Corintios olvidó ese significado. Pablo nos presentó en los versos anteriores el problema. Y el problema es de que ellos estaban haciendo la Santa Cena, sí, pero no le estaban dando el significado. Se olvidaron del significado. Y ahora entonces Pablo les tiene que escribir estos apartados para decirles qué es lo que significa. Y por eso él concluye: lo que ustedes están haciendo no es la Santa Cena. En 1 Corintios 5 encontramos que también Pablo habla de que en Cristo fue cumplida la Pascua y que ahora entonces tenemos que participar de la Santa Cena, pero de una manera apropiada. Si ellos, como iglesia de los Corintios, olvidaron el significado de la Santa Cena, nosotros también lo podemos olvidar. Y como iglesia es necesario tenerlo presente. Hoy podemos traer a la memoria que somos salvos, que somos perdonados y que somos libres en el Señor. Finalmente, el recordatorio se enfatiza cuando dice: haced esto en memoria de mí. Un doble recordatorio que está ahí en las páginas de estos versos. Haced esto en memoria de mí. A esto lo he denominado yo el acto conmemorativo. Se vienen días de festividad por lo que sucedió el 16 de septiembre y lo significativo que eso es para la nación, la independencia. Después, el 20 de noviembre, la revolución. Se conmemoran fechas para que las generaciones no las olviden. Se conmemoran fechas porque a través de estos acontecimientos históricos se quiere traer a la mente episodios importantes que marcan ciertas etapas de una vida nacional. Se conmemoran ciertos días para engrandecer a figuras. Se conmemora a Benito Juárez en marzo, aunque aquí en México a veces creo que excedemos, y era el problema de los corintios, un exceso, y esos excesos son dañinos en muchos sentidos. Aquí en México se conmemora prácticamente todo. Hay día de cosas que en verdad parecieran irrelevantes y que lo son. Hay día de todo, casi. Y como que se le ha perdido el sentido y la seriedad a estas conmemoraciones que en verdad tienen que marcar en el corazón y en el espíritu de los hombres un sentido de celebración. Para muchos, pensar en la independencia, en la revolución, dos actos importantes o dos episodios importantes de la historia nacional, es algo insignificante. Y para algunos, participar en la cena del Señor también no tiene ningún sentido, o no entienden el significado de lo que esto conlleva.
No olvide entonces que cuando participa, usted está recordando que Jesús vendrá y está predicando a otros, que está engrandeciendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que está dignificando lo que nadie más pudo hacer por usted y por mí. ¿Qué tan importante es la salvación en la vida humana? Mucho. Si un médico comete un error y se muere la persona y muere en Cristo, va al cielo. Si un bombero no puede salvar a una persona en un incendio y muere, y es cristiana, es un fiel seguidor del Señor, va al cielo. Pero si nosotros como pastores, maestros, predicadores, usted como hermano, discípulo que forma discípulos, no enseña a otros de forma correcta y muere, se va a la condenación eterna, al infierno. Este acto conmemorativo nos recuerda la trascendencia de esta práctica. Celebremos con ánimo de recordar que Cristo vive, que Cristo viene, que Cristo es el todo de nuestra vida. Que la mirada al futuro sea una mirada fija a lo que inminentemente habrá de pasar. Que nos animemos a vivir en integridad y en compromiso por la causa del Evangelio. Hermanos, hoy que vamos a participar de la Santa Cena, recuerde el gran sacrificio que Jesús hizo por usted. No lo tomemos a la ligera. No sea este un acto más de los tantos actos que hacemos en la iglesia. ¿Y quienes participan? Hechos 2:42, los que están en el cuerpo de Cristo y han sido bautizados. Los que son cristianos, creyentes, sí, pero también que han sido bautizados en agua. Y esa es la afirmación de la palabra del Señor. Concluyo diciendo, mira al pasado, a la cruz, y míralo a Él. Ahí está, mira, por un momento. Mira todo lo que sufrió por nosotros. Mírate en el presente y mira qué estás haciendo con lo que Él te ha dado. Y mira hacia el futuro, que aunque aquí en el presente tienes tantos estorbos, un día te vas a encontrar con Él, más allá de esta vida. Así que te animo, te exhorto y te desafío para que cada vez que vengas y participes del pan y de la copa, pienses en que estás predicando el más grande de los mensajes que pudiéramos predicar en la vida. Para tener éxito en la predicación y en el evangelismo, los cursos son buenos, los talleres son buenos, los seminarios son buenos. Oír a otros es bueno, aprender de otros es bueno, pero el consejo es: predica, evangeliza y comparte de Cristo. Habla de Cristo, de Cristo, de Cristo y solamente de Cristo. Podamos este día orar.